a haber un tiempo difícil como nunca lo ha visto antes. Aquellos que han blasfemado a Dios van a ver el juicio de Dios derramado, y algunos pueden decir, bueno, Dios es un Dios de amor, Él no va a hacer algo así. Bueno, Él es un Dios de amor, sí, definitivamente que lo es, eso es correcto. Como ningún ser humano lo ha visto antes, solamente Dios. Pero llega el momento cuando se llena la vasija de la iniquidad y el juicio de Dios tiene que llegar, porque Dios tiene que juzgar el pecado. Él tiene que juzgar el pecado. Y Él lo hace después de un largo periodo de tiempo con paciencia, y Él eventualmente tendrá que juzgar el pecado. Cuando nosotros hablamos de la muerte y el infierno, cuando dice aquí vi un caballo blanco o un caballo, dice, y la muerte le seguía, la mayoría del mundo de la iglesia, y este es el único lugar donde la gente lo va a escuchar, la mayoría del mundo de la iglesia no hay un lugar llamado infierno. Ese caballo amarillo que menciona aquí es real, y la gente no cree que hay un ángel caído llamado Lucifer, que es Satanás, y él es el príncipe de los poderes del aire y el Dios de este mundo presente también. Él lo es. Y yo sé que veo letreros en ocasiones, Jesucristo es Señor de Baton Rouge, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera poder decir que Él es el Señor de Baton Rouge, pero no lo es. Pero llegará el momento cuando lo será de toda la tierra, de hecho. Hay muy pocos sermones que se predican hoy en día sobre el tema del infierno. La iglesia sensible al buscador proclama el hecho de que no quieren escuchar nada del infierno, o de la cruz, o de la sangre, o de los sacrificios, etc. No queremos escuchar de ello. Bueno, acaban de borrar la salvación, porque la preciosa sangre de Jesucristo, y usted aceptándola como su Salvador, Él, su Salvador, es la única alternativa. Sin la sangre usted no puede ser limpio del pecado, pero gracias a Dios que Él derramó su sangre para que podamos ser salvos. El morir e ir al infierno, escuche bien, es lo más horrible que una persona pueda vivir. Si aquellos que van allí, si ellos están allí solamente por una hora, eso sería horrible, claro. Una semana, un mes, un año, 10 años, 1000 años, sería horrible, pero estoy hablando de para siempre. Es para siempre. 1000 años, 1.000.000 de años, miles de millones de años, 1.000.000.000 de años, para siempre no tiene fin. Una y otra vez el llorar y el crujir de dientes, y ahora mismo, en este propio momento, hay cientos de millones, y tal vez podemos decir, y creo que podemos decir, miles de millones en el infierno. Ahora mismo han estado allí desde unos minutos a miles de años, y estarán allí para siempre. Así que no hay gozo en el cielo por la muerte de los malos. Entienda eso, que no hay ningún gozo en el cielo por la muerte de los malos. Eso le rompe el corazón a Dios, pero Él ha hecho todo lo posible al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que usted no tenga que ir al infierno. Pero para hacer el cielo su hogar, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Las buenas obras, lamentablemente, eso Dios sí las nota, pero eso no le va a salvar. No importa qué tipo de buena obra usted haga, eso no le va a salvar. Usted tiene que aceptar a Jesucristo, y algunos hacen la pregunta, ¿pero por qué tengo que aceptarlo? Bueno, Él es quien murió en la cruz del Calvario para que usted pueda ser salvo. Y no es difícil, ¿sabe? El ladrón que estaba muriendo en la cruz, luego de que él maltrató a Cristo, lo maldijo, estaba a un lado de Jesús y otro ladrón al otro lado. Y algo lo cambió a este hombre, algo creo que tocó su corazón por un momento. En un momento le está maldiciendo al Señor, burlándose de Él,
Este que hace milagros ahora está en esta cruz. Pero algo sucede en su vida, tal vez fue Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras él estaba hablando no solamente de esos dos ladrones, sino que estaba hablando de los líderes religiosos de Israel que se estaban burlando de él allí, al pie de la cruz. Entonces, algo cambió la vida de ese ladrón, al punto donde él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo al otro ladrón, nosotros somos culpables de lo que está sucediendo con nosotros, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Cómo él cambia de no importarle, maldecir, blasfemar a Cristo en ese propio lugar, a totalmente lo opuesto? ¿Qué fue lo que él vio? Tuvo que ser el poder de convicción del Espíritu Santo de alguna manera que se movió en su corazón y causó que él dijese, Señor, esas grandes palabras, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esto es algo bastante extraño. Jesús le respondió con esas palabras tan dulces, este día estarás conmigo en el paraíso. Gloria a nuestro Dios. Este día. No, ¿cómo es esto posible? Solamente Dios puede hacer un cambio en una vida de esta manera. Yo oro cada día, Señor, a través de la programación. Danos el poder de convicción del Espíritu Santo. Aleluya. Esto no era una iglesia donde estaba Jesús con esos dos ladrones a sus lados. Allí no había una iglesia, allí no había, vamos a decir, órganos sonando, una música apropiada, el tono dulce de un coro de fondo. No, estaba allí en el campo, a la intemperie, era una escena horrible. Los líderes religiosos de Israel estaban allí maldiciendo a Jesús. Si eres quien dices que eres, baja de ese lugar, de esa cruz. Y como alguien dijo, cuando estaban gritándole, bájate de esa cruz, en el paraíso, si ellos hubiesen podido escuchar eso, hubiesen dicho, Señor, no te bajes de esa cruz. Si lo haces, estamos aquí para siempre. Quédate allí hasta que el precio sea pagado. Quédate allí hasta que el precio haya sido pagado. Gracias a Dios que el pago fue hecho. Aleluya. Este día estarás conmigo en el paraíso. Gloria a nuestro Dios. Y tuvo que ser el poder de convicción del Espíritu Santo. Y es que, mire, esa cámara de televisión, lo que se transmite allí, llega a todo el mundo. Es difícil lograr que la gente llegue a la iglesia, especialmente si no son salvos. Esos son difíciles de traerlos a la iglesia. Pero el Señor me dijo, donde quiera que llegue esa señal alrededor del mundo, aun si es en una cantina, si es en una discoteca, no importa donde esté la señal, mi espíritu, aleluya, gloria a nuestro Dios, mi espíritu irá a través de esa señal y convenceré a los hombres donde quiera que vaya la señal, el Espíritu de Dios está allí. Y yo quiero que ustedes oren, yo creo en esas oraciones, hay intercesores entre ustedes y yo quiero que le pidan al Señor diariamente, Señor, que tu Espíritu Santo, que la convicción del Espíritu vaya a través de esas cámaras, toca el corazón de las personas y tráelos a Cristo. Si Dios puede hacer eso con un ladrón que estaba al lado de él, ese ladrón se regocijó ver a Cristo aquel día. Y allí, aunque viles como él, lavamos todos nuestros pecados. Gloria a nuestro Dios. Aleluya a nuestro Señor. El Espíritu de Dios puede llegar a donde nadie puede llegar. Y cada uno de ustedes puede recordar el momento cuando fueron salvos. Tal vez hay algunos que no lo recuerdan, pero la mayoría ustedes recuerdan, estaban bajo convicción, tal vez durante días o semanas.
Hay algunos que se molestaron tanto y tan molestos que nadie podía estar cerca de ustedes. Y era el poder del Espíritu Santo convenciéndole, porque el pecado que a usted le gustaba antes ya no le gusta. Ese pecado ya no le atrae como antes. Usted estuvo bajo convicción cuando aceptó al Señor, y ese fue el poder del Espíritu Santo. Y ahora mismo hay algunos que están viendo, el Espíritu de Dios está tocando sus corazones. Cada vez que yo escucho de alguien que muere, no importa quiénes sean, lo que pienso inicialmente es si fueron salvos, si conocían al Señor. Nada más es importante. No importa qué rico, pobre, no importa nada de eso. ¿Es usted salvo? ¿Conoce a Jesucristo? ¿Ha sido redimido por la sangre del Cordero? Todo esto, cuando el Espíritu Santo habla de estos caballos, este caballo amarillo que menciona aquí, cómo la muerte y el infierno le seguía a ese caballo amarillo. Eso es horrible, que la muerte y el infierno y la muerte, eso es algo horrible. Cuando Francis y yo nos casamos años y años atrás, yo tenía un trabajo con una compañía de petróleo y yo trabajaba en una línea petrolera, digamos así. Nosotros excavábamos para poder poner tuberías y poder, a través de ganado también que estaba en esa área, se trabajaba y dragábamos áreas. Bueno, eso era lo que se hacía en aquel tiempo. Hoy en día ya ha cambiado la tecnología, pero hacíamos muchas zanjas. Y bueno, habían camiones de 18, esos 18 neumáticos, y cuando la línea se tenía que llevar a cabo con esas, para hacer esas zanjas, era un trabajo bastante extenso. Y este día en particular, cuando yo estaba trabajando, el conductor habitual se detuvo. Y esta era una persona muy amable, era un hombre muy amable. Y él era el tipo de persona que era agradable, a todo el mundo le agradaba. Él se detuvo, salió del vehículo y miró el puente y dijo: ¿piensan ustedes que ese puente va a sostener todo este peso? No sé hasta dónde llegó toda la conversación, pero se decidió que sí, pero no. No, el puente se cayó y yo recuerdo que yo estaba a la derecha, en la parte de atrás del camión, y cuando ese camión, con todo el peso de aquella línea, se subió sobre el puente que se estaba tratando de cruzar y el peso de todo aquello estaba sobre el puente, parecía como que una escopeta se tiró porque uno de los soportes se rompió y se cayeron los demás y la línea de ese camión, la grúa de ese camión se dio vuelta, y si hubiese bajado a 3 pulgadas de distancia más, le hubiese cortado la cabeza a mi amigo. Y nosotros nos sentamos y él estaba temblando por el susto. Fue algo terrible. No voy a mencionar su nombre, pero en aquel día le dije su nombre, le dije: ¿te das cuenta de lo cerca que estuviste de perder la vida hace un momento? Te ibas a matar. Y me dijo: sí, lo sé. Le dije: ¿no piensas que es tiempo de aceptar a Cristo como tu Salvador? Y en ese momento me miró y me dijo: yo sé que tengo que hacerlo, pero ahora no puedo. Y generalmente es lo que la gente dice: yo no puedo ahora. No sé, bueno, tal vez pasaron 2 semanas, tal vez un mes después. Escuché que él se estaba postulando para una oficina pública en la ciudad, en el pueblo donde vivíamos, y yo sabía que era una persona carismática, que mucha gente le gustaba a él, y él iba a ganar, pensé yo. Y él acababa de comprar una camioneta nueva, él había comprado varias. Y yo me acerqué en un lugar donde él se detuvo, me
Me recosté de la puerta admirando el vehículo y le dije, me contaron que te vas a postular para un cargo público. Y nunca olvidaré esas palabras que me dijo. Me dijo, si vivo, lo voy a hacer. Nosotros hablamos un poco más y yo iba a entrar a una ferretería. Él tenía que irse y yo tenía que comprar algo y tal vez pasó una hora desde ese momento y se acercó un caballero a mí y su rostro estaba pálido y me dijo, reverendo, me dijo, fulano de tal se acaba de matar en un accidente automovilístico. Su camión chocó contra una plataforma y se mató. No sabemos qué pasó, si tuvo un ataque al corazón, qué pasó, se murió instantáneamente y en aquel momento me quedé yo frío y empecé a temblar porque pensé, Señor, hice suficiente hincapié en su vida. Señor, lo dije claramente como pude haberlo hecho. Me rendí muy apresuradamente, pero ya era muy tarde. Era muy tarde. Aproximadamente un mes después, me dijeron que su esposa tuvo 3 sueños, los 3 idénticos, 3 sueños, y ella lo vio a él en el infierno. Y él diciéndole a ella, por favor, no vengas a donde yo estoy. Por favor, no vengas a donde estoy yo. 3 veces ella soñó eso. No vuelvas o no vengas a donde estoy. Damas y caballeros, el infierno es real. El infierno es real. Y lo triste es que la mayoría de la población del mundo va a ir al infierno donde hay un lloro y un crujir de dientes. La Biblia dice que estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Gracias a Dios que ustedes lo hallaron. Gracias a Dios que ustedes lo hallaron. Gracias a Dios que muchos de ustedes por la televisión le han hallado. Dice, estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Piense usted en lo que estamos diciendo. El infierno es algo eterno. No está aquí solo por un poco de tiempo y termina. No, es para siempre. Considérelo. La única manera de no ir allí es aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y yo voy a hacer una pregunta el día de hoy. Yo no quiero que levanten las manos, pero yo le pregunto a todos, ¿son todos ustedes aquí salvos? Cada persona en este lugar es salva, ha sido lavada en la sangre del Cordero, su nombre está escrito en el libro de la vida, es salva, redimido por la sangre del Cordero, sus hijos y para siempre sus hijos. O hay aquellos aquí, el día de hoy, tal vez por la televisión. Le pregunto a usted, ¿es usted salvo? ¿Sabe con seguridad que si su corazón deja de latir, ahora mismo que usted se despertará en la gloria o en el infierno? ¿Cuál sería su destino? El hombre en el infierno, Jesús contó su historia en el capítulo 16 de Lucas. Dijo, por favor, toca agua y toca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Jesús contó eso. Bueno, yo creo que estoy bien. Eso no va a funcionar, damas y caballeros. Bueno, yo soy una persona buena.
Eso no va a funcionar tampoco. Yo conté una ilustración en San Antonio, Texas, en nuestra cruzada allí, y yo nunca voy a olvidar la respuesta. Yo había leído en un periódico unos días atrás cómo un hombre en una ciudad en particular gastó toda su vida, invirtió toda su vida ayudando a alimentar a los hambrientos. Él dejó de comer él mismo para tener un poco de dinero, para comprar alimentos y llevarlos a los lugares en la ciudad donde él sabía que habían personas que necesitaban alimentos. Y él hizo esto durante años. Lo hizo durante años e imprimieron su historia en el periódico. Él murió. Y miles y miles y miles, y correctamente miles, fueron al funeral de ese hombre. Ahora bien, otro hombre murió. Ese otro hombre había sido un borracho. Ese otro hombre había maltratado a su familia terriblemente. Sus hijos dejaron o no comieron en ocasiones porque él se tomaba en alcohol todo lo que conseguía económicamente hablando. Él abusaba de su esposa, la golpeaba. Era un hombre terrible. Sus hijos sufrieron por el estilo de vida que él llevaba y entonces él murió. Pero yo le dije a aquella multitud, aquella noche, el hombre que trabajó incansablemente en una ciudad en particular para alimentar a los hambrientos, ayudando a aquellos que necesitaban, lo que es algo muy commendable. Pero si ese hombre no aceptó a Jesucristo, él murió y se fue al infierno para siempre. Y yo dije, si ese borracho terrible, ese hombre con esa condición en la que vivía, abusador, que maltrataba a su familia, minutos antes de morir, si ese hombre dice, Jesús, yo soy un pecador, he vivido mal, ten misericordia de mí, perdóname, salva mi alma. Yo les dije, ese hombre está en el infierno, está en el cielo ahora mismo. Y la gente se sorprendió cuando yo dije esas palabras. Allí habían 10,000 o 12,000 personas. No podían entender eso. Porque alguien que le entrega su vida a la labor de alimentar a los hambrientos y que se vaya al infierno, y sus méritos. Y es que aceptar a Jesucristo no es difícil. Si fuese difícil hacerlo, si usted tuviese que ser un matemático o un millonario para hacerlo, todo eso se podría entender, pero no es así. Usted voluntariamente puede aceptar a Cristo como aquel ladrón que estaba muriendo en la cruz. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una simple oración y murió salvo. Considérelo. Y yo quiero hacerle la pregunta a usted por televisión. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si usted muriese en este momento, ¿fuese usted al cielo o al infierno? Si no está seguro, entonces usted tiene que asegurarse. Si no está seguro de que el cielo es su meta eterna, es su hogar eterno, asegúrese. Yo voy a orar en este momento lo que se llama la oración de fe. Y yo quiero que usted en este momento la repita conmigo. La congregación aquí la va a repetir con usted. Y si hay alguien en esta congregación, en esta noche, en este momento, escuchándome, y usted no está seguro de su salvación o segura, este es el momento de asegurarse.
donde quiera que usted esté viéndonos desde su hogar o tal vez desde su oficina, no importa dónde usted esté. El Espíritu de Dios está tocando su corazón y este es el momento de usted decir sí. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Pido perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los muertos y Él vive. y Él vive. Y yo acepto a Jesucristo Yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma. y le hago Le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De palabra, acuerdo a su palabra, que no puede puede morir, mentir. soy lavado, Soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy Gloria salvo. a nuestro Dios, yo soy salvo. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. No hay nada mayor que una persona que viene a Cristo. Y yo creo que van a haber algunos que nos van a escribir y nos van a contar en los próximos días: entregué mi corazón a Cristo este miércoles en la noche, en el horario que sea, cuando usted esté viendo esta programación. No importa quién usted sea o lo que haya hecho en el pasado. Si usted dijo lo que dijo en serio momentos atrás en la oración, usted es salvo. Aleluya. Es salvo. Bueno, gloria. Así es, demos al Señor un aplauso de adoración. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía el nombre Muerte e Infierno le seguían. Queriendo decir que la mayoría de las personas que morirán en ese tiempo se morirán eternamente perdidos. Por eso la muerte sigue al infierno en este incidente. Dani, por favor, versículos 9, por favor, 9. Y cuando Él Cristo, abrió el quinto sello, no hay ningún anuncio sobre el abrir este sello como los demás. vi debajo del altar El altar de incienso las almas de los que habían sido muertos, se refiere a un estado inmediato porque la resurrección ya ha sucedido y todo esto todos en el cielo tienen cuerpos glorificados. La palabra alma se usa en el sentido de identificación y no como un estado. Usted es un alma viviente. Usted vive en un cuerpo físico y usted tiene un espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Así fue usted creado por Dios. Su espíritu y su alma son eternos. Durarán para siempre. Su cuerpo físico, triste decirlo, se está desgastando mientras hablamos. Y no va a enjuvenecerse. Damas se pueden poner lo que quieran en el rostro y eso no le va a ayudar mucho. Pero su alma y su espíritu es eterno. Dios le creó de esa manera. Su cuerpo físico está creado del polvo. Del polvo es y al polvo volverá cuando muera. Y gracias a Dios que yo no voy a tener que cruzar el Jordán solo. Gloria a Dios por esto. Así que dice, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Cuando dicen muertos aquí, es que fueron matados por el anticristo, aquellos que trabajaban para él. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Así es como murieron. Eran creyentes de los que se está hablando acá, cristianos.
usted puede preguntar, ¿y por qué Dios no detiene eso y no lo permite? Bueno, la muerte es un enemigo. La Biblia nos dice que la muerte es un enemigo, pero para el Señor no es lo que es para nosotros. La muerte para nosotros es algo que lo odiamos, ¿no? Es algo que si usted no odia la muerte, entonces no sé qué le pasa a usted, pero a la vez, si usted es un hijo de Dios, usted sabe a dónde usted va. Nosotros hemos perdido varias personas, de hecho lo estaba mencionando en la televisión esta mañana, varias personas que nosotros pues extrañamos, los perdimos este año y necesitábamos a esos individuos, por eso la muerte es un enemigo, porque disminuye la vida, la corta. Yo le he preguntado, le he pedido al Señor, Señor, yo estoy avanzado en edad, pero todavía hay muchas almas que necesitan salvación. Y yo no me voy a dar por vencido hasta que me lleven a casa, alabado Dios. Y yo quiero ver a personas salvas. Yo quiero que sean salvos, por eso estamos en la televisión en todo el mundo. Es para ver a personas ser salvas por la sangre del Cordero, ¿no? No hay nada mayor que eso. Para la palabra de Dios y el testimonio que tenían, fueron muertos a manos del anticristo aquellos que trabajaban o trabajan para él, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, o que tendrán. Permítame decirle que hay un odio en esta nación actualmente hacia los cristianos. Y las cosas en ese sentido van a empeorar a menos de que venga un mover de Dios en nuestra nación. Amén. Y ese odio es puesto allí por el poder de las tinieblas. Por eso está allí. Y nosotros tenemos que orar por un mover de Dios, porque los cristianos están enfrentando cosas que realmente no entienden lo que es, pero no es nada bueno. Alabado Dios. Muy bien, vamos a continuar. Y ellos Las almas bajo el altar. clamaron a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Corresponde, bueno, lo voy a leer otra vez, corresponde a mucho más que un clamor de venganza, más que cualquier otra cosa, es un clamor para que el pecado y la vergüenza terminen. Es la culminación del clamor de las edades. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es cierto que el Señor juzgará y vengará. Y Adelante. les fueron dadas vestiduras blancas. Simboliza la justicia de los santos. Y les fue dicho que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Tienen que esperar hasta la conclusión de la gran tribulación, probablemente otros 5 años. Y permítame hacer la pregunta al panel acá. Estos individuos estaban en el cielo cuando Juan los vio, ¿no? Sí. Estaban en el cielo. ¿Cuánto las almas en el cielo, como por ejemplo, perdimos a Dan Burrick, a Roy Chacon, a Don George, a John Hoffman, Terry Smale, ¿cómo? nuestro hermano Terry Smale. Él era uno de los sugieres. Sí, claro, Terry. Sí, Y así hemos perdido, mi mente se me queda en blanco. también su hermano Ronnie Goog. Ronnie Goo, sí. Sí. El salmista. Greg Coleman. Greg y el cantante. Walt Walt Mills. Mills. Hemos perdido a muchos así. ¿Qué saben ellos ahora mismo en el cielo, a pesar de, y aparte de muchos otros que no hemos citado? ¿Qué saben ellos en el cielo de lo que está sucediendo aquí en la tierra? Porque estos aquí que acabamos de citar, ellos tenían cierto conocimiento de lo que estaba sucediendo.
Ellos habían padecido y querían que se hiciera algo al respecto. Es difícil decir exactamente qué es lo que ellos saben. Hay un cumplimiento que se ha prometido, que obviamente no ha ocurrido aún, y aún aquellos en el cielo lo reconocen. Saben que hay un final al dilema que está en la tierra y hay una profecía tras profecía que nos ha provisto de información de que va a haber una edad eterna, aún un reino milenial que puede permitirle a Dios reinar y gobernar. Y eso es lo que están buscando. Yo no sé que indica que ellos están al tanto de lo que ha sucedido. Creo que es Isaías 66 tal vez, que nos habla de la idea de que del cielo la gente puede ver al infierno. Eso es verdad, sí, eso es en Isaías. Y no me acuerdo del pasaje. Está al final del libro. Sí, pero parece como que hay una indicación de la nube de testigos de la que hablamos nosotros en Hebreos 12. Estas cosas, una vez más, son evidencias, ángeles que ven lo que está pasando en la tierra, y nosotros, creo que usted ha dicho muchas veces que nosotros somos su escuela, su instituto, por ejemplo, Su por decirlo así. universidad. Así que todo esto es evidencia de que hay conocimiento, pero hasta qué grado no lo sabemos. Sí le puedo decir que los hermanos que están ahí hoy, hombres y mujeres que hemos amado y que han partido, una de las cosas de las que están seguros es de que todo lo que ellos sufrieron aquí en esta tierra, en ese planeta, en el margen de tiempo en el que vivieron, valió la pena. Todo momento en el que estuvieron aquí valió la pena. Su fe valió la pena. No puedo yo creer que ellos quieren situaciones, quieren sufrimiento y dolor. Yo no creo que eso está en el cielo. Hay alguna evidencia también que, mire, la Biblia dice que Dios borrará toda lágrima. No pensaremos como solíamos pensar, no nos sentiremos de las cosas de la misma manera como lo hacemos hoy. Creo que eso es verdad, sí. Así que el gozo, la plenitud de estar en el cielo es una experiencia que no podemos imaginar, pero me parece como que el gozo que se nos ha prometido, la paz que se nos ha prometido comenzará en el momento que lleguemos ahí, jamás terminará y nada lo destruirá. Así que si nosotros podemos ver, o si los que parten antes de nosotros pueden llegar a ver, no causará dolor ni quebranto. Las cosas pasadas se habrán olvidado. Esas han pasado. ¿Qué piensan ustedes? Nunca lo había pensado. Mike, Estoy de acuerdo completamente. Lo he dicho antes, que no hay nada en el cielo que pueda traer dolor, quebranto. Si ellos ven a un ser amado aquí en la tierra sufriendo durante, no sé, drogadicción o lo que sea, una atadura, diferentes cosas, tendrían que pasar una de dos cosas: una mentalidad diferente en cuanto a lo que está pasando, así que lo pueden ver como Cristo lo ve. Pero ¿será que Cristo no tiene también lágrimas en sus ojos cuando Él nos ve? Y yo diría que de los que acabamos de hablar no han entrado a la plenitud de su recompensa. Así que los otros, eso es algo completamente diferente margen de tiempo. Pero los que están en el trono, debajo del trono, a propósito son dejados ahí, porque están ahí, existe esa hambre, y dicen, ¿hasta cuándo para recibir la gloria? Y bueno, hay personas que han pasado por suficiente dolor y quebranto, y su clamor siempre es el mismo del Espíritu Santo: pronto, pero continúen en su descanso. mientras estábamos discutiendo esta mañana en la programación este tema, la gente tiende a culpar a Dios. Aquí en la tierra tienden a culpar a Dios. Aún tormentas son referidas a veces como actos de Dios. Bueno, siempre los refieren así. Sí. Y los elementos están bajo el control de Dios. Eso sí es verdad.
pero Dios no es el autor de los problemas que suceden. Son las tormentas, los elementos de esa naturaleza que suceden por causa, como resultado de la caída. Eso tiene que ver con la creación, así como la humanidad, ¿no? Es lo que sucede. Pero cuando Juan vio todo esto, realmente la próxima pregunta, ¿cuánto entendió Juan? ¿Tienes alguna idea? Creo que regresándonos a la pregunta pasada, cuando nosotros veamos esas cosas, los vamos a ver desde una perspectiva completamente diferente. No hay comprensión. Estamos nosotros tan conectados a este mundo que no sabemos cómo van a ser las cosas cuando lleguemos al otro lado. Y yo creo que vamos a ver las cosas de una manera completamente diferente. Y es difícil comenzar a comprender cómo van a ser las cosas. Sí sé una cosa. Lo más difícil para un predicador es predicar un funeral para alguien que conoce personalmente. Sí. Eso es algo terrible. Recuerdo que aquí tuvimos a alguien trabajando con nosotros en la imprenta y una joven que se suicidó. Y él me pidió que yo predicase el funeral. No sé qué sucedió, la situación, no, si era su familiar, pero eso fue algo terrible, tener que predicarlo. Uno trata de buscar algo que dé aliento a la familia. Y no hay nada que se pueda decir, no hay nada que se pueda entregar a ellos, porque todo se ha terminado, ¿no? Y a pesar del terrible problema del pecado y esa separación, hay un gozo. El poder predicar el funeral de alguien que usted sabe que ha hecho a Jesucristo su Salvador y Señor. Aunque no queremos perderlos, duele cuando perdemos a una persona así, pero a la vez es distinto, muy diferente que aquellos que no son salvos. Nosotros dolemos y sufrimos, pero no como aquellos sin esperanza. Así es. Donnie, adelante, por favor. Y miré cuando Él, Cristo, abrió el sexto sello y he aquí fue hecho un gran terremoto. El primero de varios. Y el sol se puso negro como un saco de silicio. Probablemente causado por el polvo que se levantaría al aire debido al terremoto. Y la luna se puso toda como sangre. No quiere decir que la luna en efecto se convirtió en sangre, sino que vino a ser como sangre. Probablemente se refiere a las partículas de polvo que llenan el aire. Continúa leyendo el versículo 13, por favor. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Se refiere a meteoritos o estrellas. Como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Habrá un bombardeo en la tierra de estos meteoritos que causarán muchos daños. El Señor tiene control de los elementos, es lo primero. Él tiene control de ello y durante la gran tribulación esto será común. Meteoritos que van a caer desde los cielos sin lugar a dudas por millones. Y usted se puede imaginar el daño que va a causar esto. Y las personas que van a morir por resultado de esto. Morirán cientos de miles, si no millones. Que esto sucederá en la tierra. Y será un tiempo en el que usted no quiere estar aquí. Yo tampoco. Y no tenemos que estar aquí, gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo ha hecho posible que estemos listos cuando suene la trompeta, porque el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y eso me alienta a saber que Él viene a buscarnos. Amén. Alabado Dios, Él viene a buscarnos. Puestos de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te amamos y te agradecemos, te exaltamos y te pedimos, Señor, por tu gracia, que tú lleves estas palabras que hemos entregado a tu pueblo en esta noche. Y Señor, creemos que algunos aceptaron a Cristo hoy,
momentos atrás y que hicieron a Jesucristo nuestro Salvador, su Salvador, y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Te damos gracias por eso, Señor, y oramos para que tus bendiciones descansen sobre todos aquí, todos aquellos que ven a través de la televisión, y lo decimos todo en el nombre de Jesús, amén y amén. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio en vivo del Centro Familiar de Adoración, ubicado en Baton Rouge, Luisiana, en el ministerio de Jimmy Swaggart. Tiene 3 servicios por semana, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y los miércoles a las 7 de la noche, hora centro. Todos los servicios son transmitidos en vivo a través de la cadena Sun Life, la cadena radial Sun Life, en línea en sunlifetv.com y en la aplicación SBN Now. Para unirse a la Iglesia de Medios, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Estos servicios son producidos por SBN.